Bueno, Chema, pedazo de último invitado que tenemos, ¿no? Todo un Joan Plaza que acaba de... Llega corriendo, ¿no? Porque tenía cosillas por ahí. Le agradecemos muchísimo que esté ahora con nosotros en 2 contra 1. Y bueno, me imagino que muy feliz después del trabajazo en Sevilla esta temporada. Sí, la palabra es satisfecho, porque es cierto que era una prueba nueva para mí y tomé mi propio riesgo asumiéndolo, pero ahora, una vez vivido y ahora ya con los números positivos en la mano, es evidente que estás satisfecho de la experiencia. Estaba buena la tarta de salvados. La, la, No, la tarta estaba muy buena, sí. no, al margen de la broma. Yo quería preguntarte, bueno, dos preguntas en una. Uno, si te sentiste cómodo en el inicio de temporada en televisión, que era un nuevo registro para ti, aunque estabas fuera de la pista, que es donde yo creo que debéis estar los entrenadores, lo que os gusta realmente, que es entrenando, esa es la primera. Y la segunda, eh, ¿te lo pensaste mucho? Porque no, era un reto pues, difícil para un entrenador, ¿no? Que venía del Zenit, que ha ganado una Liga ACB y que tenía que salvar bueno, pues a un club de una ciudad que conocía, que había llevado a cotas importantes, pero en una situación muy distinta. Sí, bueno, el tema de la televisión realmente surge en un momento en que extrañamente tú estás sin trabajo y entonces era otra forma de vivir el baloncesto desde otro perfil. También me permitía pues intentar transmitir los conocimientos desde una visión más desde el banquillo, menos apasionada que mis compañeros a quienes me trataron muy bien y fueron muy condescendientes con todos mis equívocos, pero en cualquier caso pues me permitió seguir estudiando los equipos. Yo que no soy para nada periodista, pues tenía que prepararme muy bien eh, el scout del equipo al que iba a hacer, entonces me permitía seguir enganchado durante la semana. Entonces estoy muy agradecido a toda la gente que me ofreció esta opción, a mis compañeros y a la paciencia que tuvieron conmigo. En cuanto a la oferta en sí, pues fue una oferta que llegó, además, os he de confesar, durante un Zaragoza-Barcelona, mientras estaba retransmitiendo el partido, en la media parte. Esa oferta llega en un formato muy poco habitual, y lo digo con todo el cariño del mundo, en el sentido de que me dijeron, sé que nos vas a decir que no, pero ¿qué tal esto? ¿No? ¿Qué tal te suena esto? Entonces, bueno, yo lo único que hice fue pedir 24 horas para poder ya no solo ver al equipo en profundidad, sino hablar con personas que conocían al equipo mejor que yo. Y en ese periplo de tiempo es el que alguna vez he comentado con algún periodista, pues que todo el mundo te recomendó que no lo hicieras, que no vinieras. Muchas de las personas a quien yo pregunté, no pregunté explicando que la opción de que yo pudiera fichar por Betis, sino sencillamente fue qué equipos creéis que van a bajar a LEP o qué equipos creéis que tienen más opciones de poder bajar a LEP. Y entonces mucha gente pensando que yo les entrevistaba casi o les lo preguntaba por WhatsApp a nivel periodístico, la pregunta ya estaba siendo para mí, ¿no? Y entonces ahí fue abrumador porque fueron 8 entrenadores, 2 directores técnicos y alguien que sabe mucho de esto y ahora no se dedica en primera línea y todo el mundo me contestó que no, bueno, que Betis bajaba y que además para ellos pues tenía la peor situación, quizá hasta la peor plantilla, no lo sé porque ahí ya no profundicé. Entonces, pues bueno, pues tomé una decisión que podía ser muy arriesgada, pero he tomado otras en mi vida, pues en Lituania o en Rusia o en otras circunstancias, y el deseo de trabajar, por un lado, porque esto no hay que ocultarlo, pero por otro lado también el cariño que tenía mucha gente que aún estaba en Sevilla, de mi época, de cuando estuvimos aquí con los Satoransky, Sastre, Balvin, Borjanadze, Borzingis, en menor grado, pues bueno, pues me apetecía testarme también llevando un equipo en unas circunstancias que yo creo que hasta que no las llevas no sabes lo que significa. Y bueno, pues gracias a ellos y a ese amor, pues vine para acá pero como tú dices, pues sí, es verdad que la primera etapa lamenté honestamente haber tomado esta decisión y resonaban en mi cabeza las voces de esos entrenadores que te recomendaban o te sugerían que no hicieras este paso en ninguno de los escenarios.
Y claro, la pregunta es obligada. Ahora que has salvado al equipo, ¿has devuelto el WhatsApp? Y le has dicho, ¿ahora qué? No, no lo he devuelto porque la gente de la que hablo sabrá quiénes son. Todos eran entrenadores de la ACB y gente además de mi confianza, mi respeto, gente a quien tengo hasta admiración, pero en ningún caso les voy a llamar diciendo, ¿veis cómo os equivocasteis? Porque ellos me estaban hablando del corazón, igual que yo hubiera hecho con ellos, y era una situación arriesgada. Es cierto que había personas que me lo recomendaban por una hipotética pérdida de prestigio. Y el prestigio, y yo creo que vosotros estaréis de acuerdo, que esto te lo has de ir ganando cada día en cualquier circunstancia que hagas, no solo llevando portaaviones, como digo yo, cuando llevas equipos de primera línea a nivel de Euroliga, sino has de demostrarlo también pues, en esa situación, ¿no? Uno de los mejores entrenadores de la CB me decía hace pocas semanas pues que un entrenador o un equipo de primer nivel ya requiere de un buen entrenador y una buena plantilla, pero un equipo que tenga números clausos, que tenga realmente problemas en la confección de la plantilla, en el reclutamiento, es fundamental la pieza de entrenador. Estoy bastante de acuerdo, ya no tanto porque hable de mí, sino porque realmente el nivel de gestión del grupo, cuando no estás en disposición de fichar a jugadores que tú quieres, ha de ser dotar de personalidad a ese grupo, y quizá alguien que lleve mucho tiempo pues es capaz de transmitirlo mejor que alguien con algo menos de recorrido. Además, Joan, con respecto a otros equipos, tampoco habéis hecho tantos cambios, ¿no? Un par de retoques, la llegada de Jerome Jordan, que ya era un viejo conocido, pero que venía de una liga pues, menos competitiva, y Jerome Randall, que venía de una lesión. Sí, las circunstancias no han acompañado, y es algo que yo también hablé con el club, porque ellos antes de que yo firmara, ellos se comprometieron a traer dos buenos refuerzos, hasta tres llegamos a hablar en algún momento, uno por posición, básicamente porque mucha gente me había declarado lo que os decía, una cojera muy básica en el equipo en varias posiciones, y al final pues optamos con mucho cariño y con el máximo respeto por la gestión económica que se pueda hacer, pero por dos jugadores de 35 años, un jugador que llevaba 9 meses parados con cruzados y un jugador que llevaba jugando en Beirut, no, en una liga de Oriente Medio, y 2 meses parado. Y sí, con un corazón enorme, nos ha ayudado muchísimo. Jerome Jordan ha sido, yo creo que una de las personas más fundamentales para levantar la autoestima, sobre todo del equipo, pero estábamos fichando dos jugadores con 35 años y al final, pues Real Madrid nos cedió a un jugador de 18 años que no estaba jugando con ellos, que apenas entrenaba, pero era lo único que podíamos optar, por más que hubiera un club de fútbol detrás, como es el club de Betis, ¿no? De fútbol. Pero bueno, llega un momento en que tú como entrenador lo que haces es, con las piezas que tenemos, vamos a optimizarlas y vamos a mejorarlas. Y entonces ha habido un trabajo de desgaste importante, básicamente porque a estas alturas, como vosotros ya podéis suponer, pues la autoestima es muy baja. Y entonces jugadores que en otras ligas, en otros equipos no muy lejanos, estaban mediando números mucho más altos, aquí entras en una dinámica donde te crees tú peor como jugador, como pasador, como defensor, como entrenador incluso. Entonces, elevar eso ha sido mi principal función. Joan, en el chat nos piden por favor que te digamos que eres Milagro Plaza. Entiendo que con este adjetivo, bueno, pues mucha gente en Sevilla o prácticamente toda la afición del equipo, bueno, yo he leído además por Twitter un montón de comentarios, ¿no? Alabando tu trabajo. Igual que llegó aquel mensaje en el descanso del Barcelona-Zaragoza, ha llegado ya el mensaje, sobre todo ahora con la salvación ya en el bolsillo, con el trabajo cerrado, para que Joan Plaza siga la próxima temporada en Sevilla. No, y no de llegar. Yo creo que es cierto que cuando firmamos el acuerdo había una puerta de salida en la que yo tenía un mes y medio para decidir, porque también el club se reservaba la opción de que si el equipo bajaba, fijaros cómo estaba el tema, pues no continuábamos el 90% de los integrantes. Entonces, con esa cláusula, pues nosotros logramos firmar una cláusula que me permitía a mí pues tener casi un mes y medio para poder pensar bien si la estructura que se iba a tener el año que viene iba a ser buena, para no volver a pasar lo que se ha pasado este año, que ha sido terrible. Os lo aseguro que
que es difícil competir cuando has de meter un equipo en playoff, en finales europeas o de liga, pero sufrir por no bajar es muy duro. Y la sensación de que tú vas a ser el culpable, no quiero volverla a tener casi nunca más. Entonces, tengo ese margen de tiempo. El club ya ha querido hablar conmigo hace un tiempo, pero yo les dije que mientras hubiera competición no quería hablar de nada. Entonces, veremos exactamente qué es lo que proponen y ya está. Yo llegué a decir hace pocas semanas a algún compañero vuestro, creo, que yo estaba dispuesto a salvar equipo, yo haría lo que fuera por salvar equipo y quedarme sin trabajo. Fijaros lo ansioso que estaba. O sea, que ahora, una vez conseguido esto a 2 jornadas de final, que yo creo que es impensable hace 5 meses, porque ni el más optimista o borracho lo hubiera podido pensar en aquel momento, y gracias sobre todo al esfuerzo no solo de mi staff, que ha creído en mí, sino de los jugadores, que han sido capaces en estos últimos 2 meses de hacer un bagaje brutal. O sea, nosotros había momentos que estábamos ganando el 60% de los partidos, y con el 60% de los partidos, que ya sé que es irreal, no hace falta que nadie me lo diga, pero con el 60% de los partidos ganados tú estás en Europa la temporada siguiente. Entonces, el hecho de ganar en Badalona o ganar en Guipúzcoa, ganar en Estudiantes, ¿no? Ganar Andorra, ganar Obradoiro, después de derrotas duras además contra Murcia, la última contra Barcelona y demás, demuestra que los jugadores tuvieron mucha personalidad y creyeron realmente en ser capaces de salvarnos. Yo recuerdo alguna declaración tuya preparando alguno de los partidos que me ha tocado hacer del COSUR Real Betis, que tú decías, ¿no? Que los jugadores no tenían que confundirse después de ganar en Badalona, y que lo que había que sacar eran esos duelos directos, en los que luego habéis estado bastante finos en muchos, y incluso en muchos a domicilio. ¿Cómo te costó cambiar ese chip o conseguir esa concentración? Mira, vosotros que seguís todas las ligas, los dos, porque me consta, hace muchos, muchos años, vosotros debíais ser jovencitos, pero yo estaba entrenando el Juventud de Badalona, pues con Raúl López, Suleiman Dramec y demás, y a mí me fichó media temporada el Tarragona, que por luego en Tarragona ha pasado Porfi, ha pasado Maldonado, ha pasado Diego Campo, ha pasado muchos grandes entrenadores. Y en esa media temporada nosotros llegamos a ganar a un equipo que estaba en la LEP, Oro, teóricamente, que es ahora, que era Pamesa, con Bujevic en el banquillo. Llegamos a ganar a Cornellá, que estaba con Dueñas y Pau Gasol y no sé cuántos, pero sin embargo en los duelos directos estábamos perdiendo, y eso se me clavó a fuego. Entonces, lo que es evidente es que una de las premisas que teníamos muy clara, más allá de haber utilizado, yo recuerdo un día que, aprovechando que estaba Ana Montañana con nosotros viendo una semana de entrenamientos, también tenía a Arnau, al preparador físico nuestro, que había estado en Manresa, y ambos habían sufrido en sus carnes casi el descenso con sus equipos, con Manresa, si os acordáis, la final que juegan contra Real Madrid, que ganan en el último cuarto en campo del Real Madrid, con Pedro Martínez liderando. Eso ha sido un gran ejemplo para nosotros. Y Fuenlabrada hace 3 o 4 temporadas, no sé deciros, que también se salva a falta de 2 jornadas. La penúltima jornada se salvan, y ambos vivieron eso, y les hice hablar al equipo a modo de estar preparados para sufrir hasta el último cuarto del último partido. Y con esa mentalidad hemos ido arañando en lugares donde, como tú decías, no tocaba, pero luego asegurándolo en casa a modo de break, ¿no? Yo a veces pongo ejemplos de boxeo, de tenis, en el sentido de que si tú haces un break pero no consolidas luego ganando en casa, no sirve para nada. Entonces yo creo que fueron entendiendo, liberándose. No dejamos de ser quienes somos, pero fuimos bastante conscientes de que no podíamos desaprovechar los rivales directos, pues como tú decías, de Estudiantes, Guipúzcoa, se nos escapó Bilbao por 2 puntos allí en su casa, pero eso sí que lo hemos hecho. Joan, repasando tu Twitter y ya para ir cerrando, si miramos tu timeline, el segundo tuit tuyo es retuiteando la entrevista que le hizo Miguel Lois la pasada semana a Salva Maldonado, y pones: simplemente hay que dejar de mirar para otro lado. Como un entrenador en activo como eres tú, ¿cómo es realmente ahora mismo la situación del entrenador en ACB? Bueno, es compleja, y yo creo que también debo confesar que yo creo que nosotros hemos sido culpables durante bastantes años, como lo es a veces la misma sociedad, ¿no? Que va tolerando que sus gobernantes, digo ayuntamientos, autonomías o gobiernos generales, va tolerando que las cosas sucedan y no son capaces de ponerse de acuerdo para resolverlo. Pero es cierto de que hace ya muchos años que
la calidad del respeto hacia el entrenador ha ido aminorando, ha ido bajando, y el problema es que muchas veces teníamos el problema en casa, ¿no? Entonces, hace ya muchos años, hace 5 años que se fundó el SINEP, el Sindicato de Entrenadores, pero hace ya muchos años que íbamos hablando los entrenadores que teníamos más años en la liga de que no estábamos contentos con la gestión que se estaba haciendo del comité o de la asociación, y ya está. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente entienda, como os decía antes, y os aseguro que es así. Yo creo, hoy estaba hablando he llegado tarde a esta charla, pero porque me han hecho ir al partido del Betis de fútbol. Cada vez que he ido, han ganado. Y entonces hoy se ve que había que ganar o no. Y hoy me iba muy mal ir, pero al final hemos ido, se ha ganado, con lo cual estoy contento de haberlo. Pero hablando a veces con entrenadores del entorno, de ser muy importante, es muy importante que valoremos la figura de entrenador, y no la mía es la de menos, la de la mayoría del colectivo, básicamente porque el entrenador español, y yo he entrenado en Lituania y he entrenado en Rusia, he entrenado en Euroliga la mayoría de mi carrera. El entrenador español es muy buen entrenador, es muy buen entrenador, y el entrenador español ha demostrado, pues como Moncho, o como Maldonado, como Pedro, como el mismo Lasso, por supuesto, Vidaurretas, etcétera, etcétera, es que no acabaría, que son capaces de hacer milagros con plantillas muy reducidas, pero para que se produzca ese milagro, entre comillas, ha de haber un capitán general con las ideas muy claras. Entonces, la figura de entrenador es clave para equipos grandes, pero para equipos medianos o más, y para equipos pequeños. Entonces, el respeto a esa figura que muchas personas han llegado a minusvalorar, en el sentido de que es el mal menor. Has de tener una persona, pues lo tienes. No, es que esa persona, y eso lo hablamos hace muchos años también en San Antonio, con el entrenador, es clave. O sea, tú eres capaz de activar personas que tienen muy pocos recursos y hacer de esas personas que sean fundamentales. Entonces, yo creo que lo que buscamos es un poquito más de autoestima, respeto a la figura de entrenador, pero la misma que necesita un camarero, un pastelero o cualquier basurero que trabaje. Hemos de tener unas reglas, y no se pueden saltar esas reglas con eh, con el beneplácito general de, bueno, pues no pasa nada. No, hay equipos que están fichando a muchos jugadores, y el otro día leía un tuit de alguien que ponía, pues un equipo ha fichado 22, el otro 19, el otro 17, no sé qué. Bueno, pero estos equipos están al día, han pagado a todos los jugadores y entrenadores en temporadas anteriores, lo han hecho regularmente. Entonces, ¿cómo es posible que se medio adultere una competición añadiendo 9 o hasta más? Porque ahí no contaban jugadores que eran también de la cantera, respecto a lo que tenían al inicio. Entonces, bueno, lo que os quiero decir es que un entrenador ha de estar tan respetado o más que cualquier otro persona que trabaje en cualquier ámbito social, y yo creo que es fundamental que la ACB, que la federación, que la asociación y por supuesto el sindicato velemos por ese cuidado. Yo, para ir cerrando, te dejo la última mía. Bueno, y te agradezco también la sinceridad. Nos has contado muchos entresijos de cómo ha sido, ¿no?, esta temporada en el COSUR Real Betis. Tú fuiste probablemente uno de los primeros entrenadores de élite españoles, ¿no?, en decidir hacer las maletas e irte a Lituania. En función de lo que pase con tu futuro, ¿te ves volviendo a hacer las maletas y yéndote fuera de España si fuera necesario? Puede ser, puede ser. Yo creo que esto lo hablamos hace muchos años con algún compañero tuyo. Yo creo que después de Díaz Miguel, que se fue, si os acordáis, media temporada a Italia, y me falta uno, yo fui el primero que fue fuera a la Euroliga, fuera de España, y luego han ido otros y lo han hecho igual, mejor. Muchos entrenadores que están en Sudamérica, otros están en Japón, en China, haciéndolo muy bien. En mi caso en concreto, yo ahora realmente he de analizar bien el siguiente paso. Tengo una cierta experiencia fuera, me apetece llevar equipos evidentemente de máximo calado, pero también quiero un entorno determinado. Es decir, lo que yo he llegado después de las experiencias últimas es que no todo me vale por ganar, ¿no? Quiero estar en un lugar donde realmente confíe mucho en el director técnico, confíe mucho en el club, que sepa cuáles son nuestros límites, que no haya cuestiones extrañas, y es lo que va a prevalecer. Que me ilusione el próximo proyecto, que si puede ser, pues que no se tenga que sufrir lo que he sufrido este año. También he de hacer un planteamiento de si yo soy un entrenador válido o no para entrar a medias temporadas.
se lo comentaba no sé quién, no sé si era un compañero vuestro o no, pero hay entrenadores muy válidos para entrenar media temporada y de los que no están ahora entrenando, pues yo recuerdo Óscar Quintana, que ahora está contigo retransmitiendo partidos. Era una persona que era capaz de dinamizar muy bien a media temporada un equipo. Revertir situaciones difíciles. Sí, Manel Comas, paz descanse, pero una persona que era capaz de levantar a un muerto. Yo se lo decía a él, ¿no? Es que eres la hostia, Manel. Pero a lo mejor luego las temporadas se le podían hacer un poco más largas a Manel, entonces quizá tú no cumples ese perfil, ¿no? Que es lo que me venía a la mente los primeros 2 meses estando aquí en Sevilla. Entonces, he de pensarme muy bien si quiero empezar proyectos a media temporada, si sirvo o no sirvo, si prefiero una temporada entera, si quiero jugar en Europa o ya me está bien entrenar en España. Es algo que de sopesar, poner en la balanza de las ilusiones. Yo tengo ganas, creo francamente, y os aseguro que si me conocéis, yo no me he hecho ninguna flor. Creo que estos 5 meses han sido un máster, ¿eh? Ha sido brutal. Ha sido algo que recomiendo, sobre todo si te salvas, a todo el mundo, porque el nivel de introspección en el que has de buscar en tu interior para buscar cualquier recovedo donde busques la táctica, la frase, el gesto para dinamizar un equipo, te pone a prueba, ¿eh? Y entonces no tengo ganas de volverlo a pasar. Si lo paso, que sea en otras circunstancias, si es posible. Entonces, si aparecen esas ofertas que todo el mundo habla, pero yo no he visto ninguna, pues lo pensaré y si no, pues afrontaré el reto. El reto que coja será al máximo, no voy a dudarlo. Y tengo ganas de esto que he aprendido en estos 5 meses. Mis ayudantes también, Antonio y Javi, han participado mucho en esto, llevarlo a la práctica con un equipo de Euroliga o un equipo que esté en la LEP o batallando por no bajar en ella. Bueno, Joan, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, sobre todo porque nos hemos pasado del tiempo que teníamos pactado. Lo siento. Y, hombre, No, al contrario. Lo sentimos nosotros porque bueno, ha estado muy bien. Y bueno, muchísimas gracias. Ojalá el año que viene te veamos en un proyecto que te ilusione, en el que te sientas cómodo y sobre todo te veamos desde el principio entrenar. Y bueno, las puertas de 2 contra 1 siempre estarán abiertas para ti. Bueno, muchas gracias a vosotros por seguir empujando ahí desde donde estáis. No es fácil. Lo fácil también es estar focalizando la atención en los que están arriba, es lógico, ya lo he vivido y vosotros soléis acordaros de todo el mundo, incluso los que llevamos aquí el agua, como es mi caso. O sea que muchas gracias a vosotros, seguir con ello, cualquier cosa necesitáis, ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias, Joan, y nada, nos vemos en el próximo 2 contra 1, Chema. Sí, nos vemos y espero que lo hayan pasado bien con todas esas entrevistas express que hemos tenido, pero es que hay que prepararse para lo que viene la próxima semana, que queda todavía mucha tela por cortar y llega el momento final y el momento clave, que no solo es esas 2 jornadas, sino los playoffs de la Liga Endesa. Bueno, pues aquí estaremos para analizarlo, os esperamos a todos vosotros y nada, hasta el próximo 2 contra 1.